Sí, Sí, licenciado. De acuerdo. Muy bien, de acuerdo, compañeros. Voy a permitirme compartir pantalla para que podamos iniciar con la clase del día de hoy. Voy a tratar de ser lo más preciso y breve posible, ¿verdad? En relación al contenido que nos hace falta respecto a la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, ¿sí? En ese sentido, pues también yo entiendo ahí sí que el momento coyuntural que estamos pasando, ¿verdad? En cuanto al tema del apoyo nacional a nuestra selección. Entonces, en ese caso, tampoco quisiera excederme mucho en el horario de la clase, ¿verdad? Esto a fin de que, pues, podamos todos estar anuentes a vivir esta eliminatoria, ¿verdad, compañeros? Yo, como les digo, estoy en la mejor disposición y para ello pues también quiero que ustedes colaboren y ustedes me apoyen para que podamos hacer eso posible, ¿verdad? Así que sin más preámbulo voy a dar inicio con la clase, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla, solo estoy arreglando acá un tema técnico y ahorita les voy a estar compartiendo la hoja de trabajo, permítanme. Muy bien. ¿Se alcanza a ver la hoja de trabajo, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien, de acuerdo. Vean, nos habíamos quedado, gracias, nos habíamos quedado en relación al tema de los derechos y las obligaciones, tanto de los consumidores y usuarios, así como las obligaciones y derechos que tienen los proveedores, ¿verdad? En este caso, compañeros, vamos a continuar con el desarrollo de la misma. Atendiendo al numeral 12, ¿verdad? Establecíamos también a ciertas prohibiciones. Nos damos cuenta que en un primer momento se establecen derechos y obligaciones tanto para consumidores y usuarios. Sin embargo, la ley en su ámbito proteccionista también establece prohibiciones para los proveedores, ¿verdad? Esto nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 16 de la legislación. En el artículo 16 específicamente, nosotros vamos a observar que el legislador reguló en primer punto, ¿verdad? El tema de prohibir al proveedor cobrar un precio mayor al ofertado, ¿sí? No puede entonces cobrar un precio que sea superior al que fue ofertado inicialmente. Esto lo hace en aras de que se mantenga el respeto a la oferta que fue publicada en su momento, ¿verdad? Específicamente el artículo 16 regula que el cobro de un precio superior al exhibido, ¿sí? Informado o publicado. En todo caso, el consumidor tiene derecho a pagar al proveedor el precio tal y como se muestra en la información. Y acá caemos, como les decía yo, en ese correcto y adecuado ejercicio de que nosotros tenemos que velar por nuestros derechos como consumidores y usuarios en que nos sostengan el precio que ha sido exhibido, informado o publicado, ya sea de forma física o de forma electrónica. Ahora bien, ¿qué otra prohibición podemos encontrar? Encontramos como prohibición de los proveedores la fijación de precios fraccionados para los distintos elementos, ¿sí? Acá nosotros vamos a encontrar también de que por un mismo producto nosotros no podemos encontrar un precio que se encuentre dividido o que no sea el precio total y que ya incluya el IVA, si se recuerdan, ¿sí? Entonces es importante que también nosotros estemos atentos a que ningún proveedor caiga en este tipo de prácticas a fin de engañarnos
con fraccionar el precio y dar a entender de que el producto está a un menor valor del que realmente es su precio final. En ese sentido también se establece la prohibición de adulterar el peso, la masa y el volumen de las mercancías que se estén pues ofreciendo, ¿verdad? Específicamente en todos aquellos productos que se ofrezcan al público, ¿verdad, compañeros? Es decir, yo no puedo indicar que una gaseosa de 3 litros está a determinado precio, haciendo que únicamente tenga 2 y yo haga que le inserte algún otro tipo de material que haga que pese lo que pesaría una gaseosa de 3 litros, por darles un ejemplo, ¿verdad? O que nosotros vayamos a adulterar el contenido del producto a manera de engañar al consumidor o usuario a efecto de pues obtener una ganancia sin estar dando el producto a cabalidad. También tenemos como prohibición la venta al público de cualquier clase de productos posterior a su caducidad. Es ahí donde ustedes se dan cuenta que en la mayoría de supermercados se da este fenómeno, donde toman o seleccionan ciertos productos que están próximos a vencerse o cuya caducidad es próxima y entonces los ponen en oferta. ¿Por qué? Porque más allá de querer perder las ganancias sobre ese producto, ellos saben que tienen como prohibición el vender al público un producto que ya se encuentre vencido, ¿sí? Al ser una prohibición, pues saben que está prohibido, ¿verdad? Está totalmente, ahí sí que negada esta práctica hacia los consumidores y usuarios. Continuando entonces, de acuerdo a lo regulado en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, les solicitaba yo que indicaran cómo se debe exhibir o cómo debe ser la exhibición de los precios, ¿sí? Ahí tenemos nosotros que acudir a lo que está estipulado en el artículo 19 de nuestra legislación. En el artículo 19 se establece precisamente que los establecimientos comerciales deberán contar y poner a disposición del consumidor la información de los precios finales de todos los bienes y servicios que ofrecen, de acuerdo al tipo de actividad de dicha información, deberá colocarse de manera visible, ¿sí?, al público expresada en quetzales, en moneda nacional, ¿sí? Es decir, los precios se deben colocar de forma visible, pero también se tiene que resguardar el que se coloquen los precios en las etiquetas o en el producto como tal en moneda nacional, es decir, en quetzales, ¿sí? En este caso, también, compañeros, aplica lo que se regula en el tema de la libre negociación de divisas. Esto, ustedes no sé si, pues, me dejarán mentir, pero cuando ustedes van a comprar a ciertas tiendas, ¿sí?, de ropa, por ejemplo, en los centros comerciales, hay tiendas que en específico traen una etiqueta que tiene el precio en quetzales, en euros o en dólares. Y esto se da porque, como obviamente pues ustedes sabrán, los distintos habitantes de la República, pues que llegan a comprar, entonces cancelan, ¿verdad?, ya sea en moneda nacional, que es en quetzales, o para aquellos que son extranjeros, pues para que tengan una idea de cuál es la relación o cuál es a cuánto equivale en quetzales lo que ellos estarían gastando en la moneda que pues les es afín a su nacionalidad, ¿sí? Pero más allá de eso, quiero que quede claro que la exhibición del precio, según la ley, es que se tiene que hacer en forma visible, es decir, no puede ser en forma que no podamos determinar cuál es el precio, y también tiene que ser en moneda nacional, es decir, en quetzales, ¿sí? ¿Qué otra circunstancia hablábamos nosotros en la hoja de trabajo? Específicamente, de acuerdo a lo regulado en la ley,
que se indique en qué consiste la publicidad engañosa. Esta es una situación que se da mucho en algunos comercios y por ello es importante que nosotros como abogados y como ciudadanos conozcamos nuestros derechos. ¿En qué consiste la publicidad engañosa? La publicidad engañosa, si nos vamos al artículo siguiente, se regula en la ley que se prohíbe la publicidad engañosa en que se induzca al consumidor usuario a un error mediante ardid o engaño para defraudarlo en su patrimonio en perjuicio propio o de un tercero, ¿sí? En este caso, específicamente la publicidad engañosa lo que busca es que yo haga caer en error, ¿verdad?, al consumidor, indicándole que le voy a vender determinado producto en determinado precio y a la hora de cobrarle, yo le esté cobrando algo que no le había indicado previamente o que no se había señalado previamente de forma visible en el producto como tal, ¿sí? Publicidad engañosa pudiera ser que yo les diga, es que sí, yo estoy vendiendo teléfonos que son contra el agua, ¿verdad? Sin embargo, al momento en que ustedes derramaron sin querer algún vaso de agua sobre su teléfono, automáticamente se echa a perder o ya no funciona. En este caso, nosotros pudiéramos reclamar al proveedor de este teléfono si es que él nos indicó en algún momento de la negociación de que este teléfono era contra prueba de agua, ¿sí? También habría que ver las especificaciones técnicas del producto al que nosotros estamos adquiriendo a efecto de determinar si existe publicidad engañosa o no, ¿sí? Y también se puede aplicar esta circunstancia de la publicidad engañosa al momento en que tengan ofertado un producto en determinado precio y el proveedor no nos lo quiera garantizar o no nos quiera vender el producto en el precio que está visible y que está exhibido. También se pudiera aplicar lo que es la publicidad engañosa. En ese sentido, vemos también que de acuerdo a lo regulado en la ley, les pedía yo que expliquen qué son los contratos de adhesión, ¿sí? Y acá es donde venía un poquito la explicación al momento en que vimos la definición del concepto de contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son aquellos contratos cuyas condiciones, como habíamos dicho, son establecidas unilateralmente por una de las partes, ¿sí? Siendo esta parte el proveedor, sin que la otra, es decir, el consumidor, ¿sí?, pueda modificar su contenido al momento de contratar. En este caso vamos a colocar acá proveedor, ¿sí?, sin que la otra parte, en este caso sería el consumidor o usuario, ¿sí?, pueda modificar su contenido al momento de contratar, ¿sí? Creo que pues ha quedado claro el tema de los contratos de adhesión. Como les decía, los ejemplos claros son los típicos contratos de telefonía, los típicos contratos de seguro, los contratos, mencionaba alguna de las compañeras, de los colegios, ¿verdad? O de aquellos contratos donde pues no existe un pacto de condiciones, sino ya todas las condiciones están dadas por una de las partes. Y esa parte va a ser el proveedor. Asimismo, mencione algunos otros nombres con los cuales se puede denominar el contrato de adhesión. Esto nosotros lo encontramos regulado en el artículo 47, ¿sí? Específicamente, nosotros vamos a ver que en el artículo 47 se encuentra lo que son, o se encuentra regulado el contrato de adhesión, ¿sí? Dentro del contenido, nosotros vamos atendiendo a las características de este contrato y también a la doctrina, vamos a determinar que el contrato de adhesión es también conocido como un contrato unilateral, un contrato de ventanilla, ¿sí? Es conocido también como un contrato abusivo, porque ya todas las condiciones están dadas y muchas veces los consumidores o usuarios no están de acuerdo con las condiciones que están estipuladas. Sin embargo,
al verse en la necesidad de adquirir el servicio o de adquirir el bien, aceptan esas condiciones, ¿verdad? También tienden a tener condiciones ambiguas, por lo tanto, son considerados como contratos ambiguos o formulario o prefabricado, ¿sí? Si se dan cuenta, y era lo que yo les decía en los famosos contratos de la telefonía, ya sea en Claro o en Tigo, específicamente uno cuando llega a llenar o firma ese famoso contrato de adhesión, es como que si estuviera llenando uno un formulario, porque ya solo llenan ciertos datos de la persona específica que está contratando el servicio y ya todas las demás condiciones están dadas, ¿sí? Ahora bien, de acuerdo a lo regulado en la ley, ¿en qué consiste el famoso derecho de retracto? ¿Qué sucede cuando yo llego a comprar determinado bien, ¿sí? O llego a comprar determinado servicio, pero aún no lo he utilizado? En este caso, tengo la posibilidad, de acuerdo a la legislación, de retractarme de haber adquirido ese bien o ese servicio, ¿sí? El derecho de retracto está regulado en el artículo 51 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Y específicamente nos hace alusión a que es el derecho que tiene el consumidor de retractarse sobre la adquisición de un bien o un servicio que hubiera adquirido, siempre y cuando, ahí viene la condicionante, ¿sí? Siempre y cuando no hubiere hecho uso del bien o del servicio, por lo cual tiene 5 días a partir de la firma del contrato, ¿sí? Por medio del cual adquirió el bien o adquirió el servicio, para retractarse, para activar este derecho o ejercitar este derecho de retracto, ¿sí? Es importante, como les decía, tener en cuenta esto. Miren, compañeros, que no haya hecho uso del bien o del servicio. Yo no me puedo retractar si ya utilicé el servicio, por ejemplo, de agua, ¿verdad? O si ya utilicé unos boletos aéreos que había comprado. O si ya utilicé, por ejemplo, una televisión, supongamos, ¿sí? El derecho de retracto está en virtud a resguardar el patrimonio, ¿verdad? O en este caso, el dinero, por decirlo de alguna manera, del consumidor y el usuario. Sin embargo, también no quiere decir de que con este derecho nosotros nos vamos a aprovechar de el proveedor, ¿verdad? Por eso es de que la ley sí permite que dentro de los 5 días se pueda retractar el consumidor o el usuario, siempre y cuando no se haya hecho uso del bien o del servicio, ¿sí? Muy bien. Continuemos. De acuerdo a lo visto en la ley, ¿en dónde se registran los contratos de adhesión? De acuerdo a lo regulado en el artículo 52, los proveedores, ¿sí?, en los contratos de adhesión deben enviar una copia a la dirección para su aprobación y registro cuando cumplan con las leyes del país. Ahora ustedes se preguntarán, ¿a qué dirección es que tenemos que enviar nosotros este contrato, verdad? Específicamente acá no lo vayan a tomar como una dirección de una dirección domiciliaria, por darles un ejemplo. No, es una dirección, es un ente que fue creado a través de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Y entonces pasamos a la siguiente. ¿En qué consiste entonces la creación de la DIACO? ¿Sí? ¿En dónde es que se encuentra ubicado actualmente? Para ello, yo les puedo indicar que la respuesta es, se crea la Dirección de Atención, ¿sí? Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, conocida también como DIACO, ¿sí? Conocida también como DIACO, como una dependencia del Ministerio de Economía, ¿sí? En este caso, si yo les preguntara a ustedes a quién pertenece o a qué organismo está adscrita la DIACO, sería el organismo ejecutivo. Y el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Economía.
Por lo tanto, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor es la dirección que consiste en ese ente rector que va a regir el control, el funcionamiento de lo estipulado en esta Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Por ende, es importante que nosotros sepamos dónde se encuentra ubicada. Se encuentra ubicada entonces en el edificio del Registro Mercantil de la República en la 7ª Avenida, 7-61, zona 4, en el 3er nivel para ser más específicos. Las quejas, más adelante vamos a ver en dónde podemos estipular nosotros nuestras quejas, pero específicamente hablando del lugar físico donde se pueden interponer es en el centro comercial de la zona 4 como tal, ¿sí? Esto para conocimiento de ustedes y para que lo puedan aplicar si en dado caso lo consideran necesario al momento en que estén ejerciendo sus derechos como consumidores o usuarios. Muy bien, continuando, compañeros. En ese sentido, nos preguntamos también cuáles son entonces las atribuciones de la DIACO en Guatemala, ¿sí? Para el efecto, yo les pedía que indicaran cuál es la persona que está a cargo, ¿verdad? De la DIACO. Y acá es donde quiero yo que me indiquen, de acuerdo a lo que ustedes investigaron, quién es la actual directora o director de la DIACO. Vamos a ver. De acuerdo a lo que ustedes investigaron. Licenciada Claudia Karina Doni Sáenz. Perdón, fíjense que hubo un poquito de interferencia. La licenciada Claudia Karina Doni Sáenz. Exacto, Karina Donis, la licenciada Karina Donis, ¿sí? Muy bien. La licenciada Karina es quien específicamente está ahorita al frente de lo que es la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son entonces las atribuciones de la DIACO? Yo les estoy poniendo acá de las principales atribuciones, no quiere decir que solo estas sean. Nosotros estas atribuciones las vamos a encontrar también reguladas en la normativa como tal, ¿sí? A ese efecto, les puedo mencionar que como atribuciones se tienen que la DIACO debe velar por el respeto y cumplimiento de los derechos de los consumidores o usuarios y de las obligaciones, o sea, el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, ¿sí? Principalmente por eso va a velar, respeto y cumplimiento de los derechos de quienes, de los consumidores o usuarios, y también que se cumplan las obligaciones de los proveedores. También se establece como atribución establecer procedimientos ágiles y conciliaciones para la solución de conflictos de los que la DIACO tenga conocimiento, ¿sí? La DIACO no se puede meter a resolver un conflicto si no es sometido a su consideración por alguna de las partes. Asimismo, también debe aplicar las sanciones administrativas de acuerdo a la ley. Es decir, ¿quién va a sancionar al momento de verificar que se ha incumplido con una de las obligaciones de los proveedores o que se ha incurrido en una prohibición por parte de los proveedores? Va a ser la DIACO. Pero ojo, ¿qué pasa si también el consumidor o el usuario incumple con alguno de sus obligaciones? También el proveedor tiene derecho a acudir ante la DIACO para solventar ese problema y pues que se practique una conciliación para solucionar el conflicto. Asimismo, ya habíamos visto anteriormente que tienen una atribución que es registrar de oficio los contratos de adhesión, ¿sí? Es decir, la DIACO, una vez tenga conocimiento de un contrato de adhesión, lo tiene que registrar específicamente dentro de sus registros, valga la redundancia, a efecto de llevar el control de lo que se está celebrando, ¿sí? Muy bien, continuemos. De acuerdo a lo visto en la ley también, ¿cuál es el requisito para ser registrador de la DIACO? Específicamente se regula que debe ser guatemalteco, debe ser de reconocida honorabilidad, ¿sí?
debe ser guatemalteco que goce de sus derechos ciudadanos y asimismo debe de tener la profesión de ser abogado y notario o debe ser un profesional de las ciencias económicas, ¿sí? Si se dan cuenta, compañeros, en este caso existe un gran campo laboral para nosotros los abogados porque específicamente se tiene un dominio de lo que se regula en este tipo de legislaciones. Por lo tanto, la propia ley nos está dando de una vez una ventaja sobre las demás personas con el hecho de regular como un requisito para ser registrador, para ser director de la DIACO, específicamente ser abogado y notario, ¿sí? Muy bien, de acuerdo a lo regulado en la ley, ¿cuáles son entonces las infracciones que se regulan? De acuerdo a lo regulado en el artículo 68 de la ley, toda acción u omisión, ¿sí? U omisión cometida por los proveedores y o los usuarios que implique violación a las normas sustantivas constituyen una infracción sancionable por la DIACO, es decir, por la dirección. ¿Estamos? Básicamente, ¿quién tiene que sancionar? La DIACO, independientemente de qué sujeto sea el que haya incurrido en el incumplimiento o en la violación. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son entonces las infracciones que se pueden implementar? Las infracciones van a ser conocidas como UMAS, ¿sí? Y las UMAS vamos a saber qué son. Específicamente, las UMAS, compañeros, acá yo les mencionaba que de acuerdo a lo establecido en el artículo 69, son unidades de multa ajustables, ¿sí? Las UMAS específicamente se regulan como unidades de multa ajustables, ¿sí? En este caso, ¿cuál va a ser nuestro parámetro para medir específicamente las UMAS, ¿sí? Las UMAS específicamente serán equivalentes al salario mensual de las actividades no agrícolas, siempre y cuando no pasen del 100% del valor del bien o del servicio. Es decir, yo sí puedo imponer una multa basándome en las UMAS, ¿sí? Que para el efecto yo voy a tener como parámetro, ¿sí? El salario actual, que en este caso el salario actual sería ¿cuál? Vamos a ver, ¿quién sabe cuál es el salario actual en Guatemala? Es el salario mínimo, pero recordemos que es de las actividades no agrícolas. En ese sentido, sería de 3,973 quetzales, ¿sí? Esto significa que esto va a ser igual a una UMA, es decir, a una unidad de medida ajustable. ¿Y qué pasa si yo le coloco una sanción de 3 UMAS? Ya estamos hablando de alrededor de un poco más de 10,000 quetzales, ¿sí? Es decir, las sanciones que puede imponer la DIACO sí son considerables, sí son significativas, por lo cual sí vale la pena que nosotros específicamente pues tengamos a bien saber este tipo de derechos y este tipo de procedimientos a efecto de hacer valer nuestros derechos, ¿sí? Específicamente, también se regulan casos especiales para el cobro de UMAS, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos casos especiales? Yo les podría mencionar algunos que son quien cobre un precio mayor al ofrecido. La multa va a ser de 15 a 20 UMAS. Ahora ustedes entenderán por qué, ¿sí? ¿Por qué en los supermercados, cuando tienen publicado o exhibido un producto a determinado precio que está en oferta,
aunque ellos ya dentro de su inventario ya lo tenían a precio normal, ellos ceden automáticamente a que le venden el producto a la persona, es decir, al consumidor o al usuario, al precio que lo vio exhibido. ¿Por qué? Porque a ellos les representaría como mínimo 15 UMAS. Es decir, si el salario fuera solo de 3,000, hagamos la multiplicación rápida, específicamente estaríamos hablando de que ellos estarían siendo multados si se llevase a cabo el procedimiento respectivo y fueran sancionados con 45,000 quetzales, ¿sí? Es por ello que entonces ellos no se arriesgan y obviamente les es mucho más beneficioso vender el producto a como está exhibido a incurrir en una de estas prohibiciones o en uno de estos casos especiales. También se contempla como un caso especial quien adultere el producto que se está vendiendo. Para ello se tendrá una multa de 20 a 80 UMAS. También con la publicidad engañosa se tiene de 40 a 80 UMAS como tal. Para el efecto se tiene que seguir el procedimiento de la resolución de conflictos en donde la DIACO, ¿sí?, actuará de oficio o por denuncia de alguno de los consumidores o usuarios para asegurarse que las infracciones de la ley sean sancionadas, ¿sí? Pero es acá donde está muy importante que nosotros específicamente, pues, promovamos esa actuar, ¿sí? De acuerdo a lo regulado entonces en la ley, ¿cómo puede darse la resolución de conflictos? Específicamente se tienen 3 escenarios, si lo queremos ver así, ¿sí? Uno de ellos es resolver el conflicto a través de un arreglo directo, conciliatorio entre las partes, ¿sí? Un arreglo directo, conciliatorio entre las partes. Este es el procedimiento más común que se da en la práctica, toda vez de que al momento de establecerse en el libro de quejas una queja como tal, se da el seguimiento ante la DIACO, se pone de conocimiento de ellos a través de una denuncia, la DIACO va a actuar y por lo tanto manda citar a ambas partes. ¿A qué? A una conciliación. Y el arreglo directo es el primer paso a seguir, ¿sí? Si no, también se puede dar lo que es un arbitraje de consumo, ¿sí? Que es un procedimiento mucho más complejo. Obviamente, pues va a intervenir lo que es un árbitro, ¿sí?, con todo lo que esta figura del árbitro implica, o puede llevarse a cabo un procedimiento administrativo, que obviamente pues va a ser un poquito más largo, pero a este caso, pues el procedimiento administrativo es también uno de los procesos que se dan mucho en la práctica. Y específicamente yo les había solicitado a ustedes que elaboraran un esquema. Yo hice un esquema sencillo, ¿sí? Ustedes, pues, en algún momento, algunos compañeros se hicieron un esquema, se esmeraron y de verdad agradezco eso, en virtud a que, pues, me interesaba de que ustedes tuvieran claridad de cuáles son los pasos a seguir de acuerdo al procedimiento administrativo que se regula en la legislación. Para el efecto y para temas didácticos, parte del procedimiento es que se plantea la queja. Luego se notifica esta queja, en este caso pues se manda a ordenar una citación a las partes, se tiene una audiencia conciliatoria en donde esta se puede acabar ahí, o sea, se puede terminar ahí la situación o se puede llevar a cabo lo que es una segunda audiencia. Posterior a eso se abre un periodo de prueba y ya por último se entra a resolver dentro de los 5 días siguientes, ¿sí? A ese efecto, pues, acá tenemos un resumen de los pasos del procedimiento administrativo que regula la legislación. Obviamente, pues, es mucho más complejo el procedimiento administrativo, sin embargo, para efectos didácticos, quería solo que tuvieran claro que sí existe un planteamiento de la queja, una notificación como todo proceso, existe una citación para llevar a cabo una audiencia. Posteriormente de la audiencia se puede celebrar una segunda audiencia en donde existen más propuestas por parte del consumidor o por parte del proveedor, tratando de resolver el conflicto. Luego de esto se abre a prueba si es que no existe algún acuerdo y entonces se
cae a lo que es la resolución a los 5 días de que ha finalizado el periodo del proceso. Muy bien, y ya para finalizar, compañeros, ¿a dónde se dirigen o van dirigidos los fondos por el cobro de estas sanciones? ¿Sí? Ustedes se preguntarán, bueno, pero si están cobrando 15 UMAS, 20 UMAS, 80 UMAS, 40 UMAS, ¿a dónde se van estos fondos? Porque son cantidades significativas de dinero. Específicamente, son dirigidos al fondo privativo de la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario, ¿sí? Específicamente se van al fondo privativo y esto lo hacen para ellos tener pues este presupuesto para poder funcionar y atender todos los requerimientos que sean realizados por los usuarios. Ya por último, ¿por qué se dice que la DIACO quiere volverse una procuraduría? ¿Sí? Asemejándose a como lo es la Procuraduría de los Derechos Humanos o la Procuraduría General de la Nación. Específicamente, la ley en el artículo 107 indica que en el plazo de 5 años, a partir de la vigencia de la ley, el Congreso de la República tendrá o deberá emitir una disposición legal pertinente para que la DIACO se convierta en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor y Usuario. Sabemos a cabalidad que pues eso no se ha dado cumplimiento. Sin embargo, pues habría que analizar el ámbito político, el ámbito coyuntural, el tema de la viabilidad de que se vuelva una procuraduría, situación que a mi forma de ver y desde mi punto de vista sería algo bueno porque se le estaría fortaleciendo las atribuciones y se estaría fortaleciendo la capacidad instalada que pudiera tener la DIACO para atender todos los casos, quejas, verificación de derechos, verificación del cumplimiento de obligaciones o de sancionar todas aquellas violaciones a las obligaciones o prohibiciones que tienen los proveedores. Así que específicamente esto era lo que yo quería compartir con ustedes a manera de abarcar de alguna forma lo que es en relación a la ley de protección al consumidor y usuario y por ende pues solventar cualquier duda o aclarar, ¿verdad? Ampliar un poquito con la explicación cuál es el contenido en sí de esta legislación. Sin embargo, con esto nosotros pudiéramos tener a bien el repasar esta legislación, ¿verdad? Darle una nueva leída a efecto de tener claridad de cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, ya sea como proveedores o como consumidores y usuarios. Así que, en este caso, compañeros, les quiero preguntar, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con una molestia, con relación a las sumas que es equivalente a un salario mínimo y tiene varias cuestiones, también abarca aquí lo que es la jurisdicción. Como existe en el salario mínimo uno de Departamento de Guatemala que cabal es el salario de 3.973.05, pero también existen las otras jurisdicciones. ¿Será que también, según, si yo me encuentro aquí en Quetzaltenango, siempre tomo el Departamento de Guatemala o según la jurisdicción? ¿O mira, tendríamos que basarnos siempre en aplicación de las leyes generales, ¿verdad, Oscar? Porque en este caso, si en el departamento de Quetzaltenango aplica un salario distinto, pues obviamente se tiene que aplicar lo que es atinente a la vigencia del salario mínimo que rige en el lugar como tal, ¿verdad? Aunque yo te sabría decir que pues en este caso el salario, mal dicho, compañeros, no me vayan a tomar la palabra como tal, pero el salario diferenciado es en relación a todos aquellos que están en el sector de explotación y de maquila, ¿sí? Pero en este caso el salario mínimo agrícola, no agrícola, perdón, para las actividades no agrícolas, es el que se aplica de forma general y seguramente la DIACO aplica el que les estoy indicando, ¿verdad? De acuerdo a lo estipulado
en el acuerdo que da vigencia al salario mínimo como tal, ¿verdad? Así que específicamente sí tendríamos que ver nosotros en dónde es que se sitúa el conflicto y demás. Sin embargo, sabemos de que la sede de la DIACO como tal está en Guatemala, pero también tiene sucursales o tiene sedes, por decirlo de alguna manera, en otras partes del territorio del país. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? Sí, en cada cabecera departamental se encuentra una sede de la DIACO y Correcto. aquí en el departamento de Guatemala sería en Misco, en Zacatepeques y en Villanueva. Exactamente, Rosina. Específicamente nosotros podemos observar dónde están las sedes de la DIACO en lo que es la página oficial de la DIACO como tal, ¿verdad? Ellos ahí tienen publicado cuáles son las distintas sedes y dónde es que uno se puede abocar a manera de realizar alguna denuncia o también contar con la normativa que es aplicable a los temas que se regulan en esta ley de protección al consumidor y usuario, ¿verdad? Como les digo, la gran hazaña sería para Guatemala el que la DIACO se convierta en una Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Consumidor y el Usuario. ¿Por qué? Porque estaría revestida de mayor alcance, inclusive, para atender cada uno de los casos que se dan en Guatemala, ¿verdad? Muy bien, compañeros. Entonces, si gustan, vamos a proceder con la constancia de poder tomar unas fotos. Luis, por favor, adelante. Y así pues yo también doy por finalizada la clase el día de hoy. Y cualquier situación que ustedes tengan duda la podemos abordar sin ninguna pena en la clase siguiente. Y por favor, compañeros, también quedo pendiente de confirmarles a todos aquellos compañeros que solicitaron examen extemporáneo, cuándo es que se va a realizar el mismo y en dónde es que lo vamos a realizar. ¿Oye? Gracias, licenciado. De acuerdo, Entonces, Luis, por favor, procedamos. compañeros, gracias, compañeros, listos para la foto, entonces, por favor. Muy bien, entonces ahí estaríamos, compañeros. Les agradezco mucho. Feliz noche a todos y esperemos que nos den una buena noticia ahí los connacionales. Así que feliz noche a todos, que descansen. Feliz noche. Chao. Feliz noche, Liz. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, que Feliz noche, descansen, licenciado. compañeros. Feliz noche. Feliz noche.